Un contenedor lleno con 45 kilogramos de agua líquida a 95 grados Celsius se coloca en un cuarto de 90 metros cúbicos que inicialmente está a 12 grados Celsius. Después de un tiempo, se establece el equilibrio térmico como resultado de la transferencia de calor entre el agua y el aire del cuarto. Usando calores específicos constantes con la temperatura ambiente, determinar la temperatura de equilibrio final, la cantidad de transferencia de calor en el agua y el aire del cuarto y la generación de entropía. Suponga que el cuarto está bien sellado y perfectamente aislado. Comenzamos haciendo la consideración que el aire es un gas ideal, el cual la presión inicial la asumiremos como que es de 101,325 kPa. Aplicamos la ecuación de los gases ideales, que es P por V por M, R específico del aire por la temperatura del aire inicial, reemplazando los datos de la presión inicial de 101,325 kJ metro cúbico y el volumen de la habitación o del cuarto de 90 metros cúbicos. El R específico del aire sería el R universal sobre la masa molar del aire por la temperatura inicial del cuarto, que son de 12 grados pasados a Kelvin. Hacemos la comprobación de unidades de medida, lo cual se nos van los Kelvin, se nos van los kilomoles, el cual nos daría una masa de 111,22 kilogramos. Ahora, según los datos para calores específicos constantes con la temperatura, procedemos a ver en tabla cuánto valdría el valor de C sub V para el aire, el C sub P para el aire y la capacidad calorífica del agua líquida. En el caso del C sub V es 0,718 kJ Kelvin, C sub P 1,005 kJ Kelvin y la capacidad calorífica del agua líquida es de 4,18 kJ Kelvin. Esto todo visto de una tabla o bien como dato se puede considerar como dato del ejercicio. Ahora sabemos que el calor del cuarto que recibe el cuarto va a ser igual a menos el calor que se del agua. Sabiendo que el cuarto se considera como a volumen constante, podemos calcular este calor que recibe el cuarto como la masa del aire por la capacidad calorífica a volumen constante por la diferencial de temperatura entre la temperatura final, que sería la de equilibrio, menos la temperatura inicial del cuarto. Para el caso del agua lo hacemos de igual manera, la masa del agua por la capacidad calorífica por el diferencial de temperatura equilibrio menos temperatura final. Reemplazamos los datos calculados de la masa del aire, la capacidad calorífica a volumen constante, que era el dato, la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial de este aire. Recordar que lo trabajaremos en Kelvin. La temperatura de equilibrio es una incógnita y las temperaturas en Kelvin. Reemplazamos la zona del agua, 45 kilogramos por 418, y hacemos el cambio entre la temperatura inicial menos la temperatura de equilibrio debido al signo negativo que le hemos puesto al calor inicialmente. Con esto podríamos hacer el balance y poder encontrar el despeje de esta incógnita de una ecuación y una incógnita que sería la temperatura de equilibrio. Podemos encontrar el valor en Kelvin de esta temperatura de equilibrio y utilizando todos los datos entregados en el problema. El resultado final de la temperatura de equilibrio después de despejarlo de la ecuación sería de 343,26 Kelvin, equivalente a 70,2 grados Celsius. Ahora, para calcular el calor, la transferencia de calor entre el agua y el aire del cuarto, podemos utilizar ambas ecuaciones. En este caso utilizaremos la ecuación para calcular el calor cedido por el agua. Esto es calor igual a la masa del agua
por la capacidad calorífica de esta agua por el diferencial de temperatura entre la de equilibrio menos la temperatura inicial que tenía el agua. Reemplazando los datos, encontramos que nuestro valor, reemplazando los datos tanto de 45 kilogramos, los 418 y las temperaturas de equilibrio y los 95 grados Celsius iniciales, tendríamos el valor del calor intercambiado entre el agua y el aire, que sabemos que ambos son iguales, dando como resultado un valor de menos 4.653,6 kilojulios. Ahora, para el último apartado, que es la generación de entropía, debemos suponer que el cuarto está bien sellado y perfectamente aislado. Esto quiere decir que desde el cuarto hacia afuera no hay intercambio de calor, solamente el intercambio de calor se debe a lo que entrega el recipiente del contenedor lleno con agua hacia el cuarto. Vamos a comenzar calculando lo que vendría siendo la variación de entropía de esta agua, y sabemos que es un fluido incompresible, por lo tanto, según los datos, según la fórmula entregada en clase, el delta S del agua será igual a la masa del agua por la capacidad calorífica por el logaritmo neperiano de T sub 2 sobre T sub 1. Siendo, reemplazando los datos, 45 kilogramos por 4,18 kilojulios kilogramo Kelvin por el logaritmo neperiano de la temperatura de equilibrio, que sería la final, de 343,26 sobre los 95 grados Celsius pasados a Kelvin, que sería la temperatura inicial de 368, lo cual nos da una delta S del agua de menos 13,09 kilojulios kilogramo. Ahora, para el caso del aire, sabemos que este aire, el delta S, se calcula como un gas ideal, como la masa por la capacidad calorífica, logaritmo neperiano de T sub 2 sobre T sub 1 menos R, logaritmo neperiano de V2 sobre V1, sabiendo que esta transformación es a volumen constante, el segundo término se nos va, dando solamente que la variación de entropía del aire va a ser igual a la masa, que son 111,22 kilogramos, por la capacidad calorífica volumen constante, por el logaritmo neperiano de la temperatura de equilibrio, 343,26, sobre la temperatura de 12 grados pasados a Kelvin 284, dando una variación de entropía del aire de 14,85 kilojulios Kelvin, generando una entropía generada que sería lo que recibe la entropía recibida por el aire de 14,85 kilojulios Kelvin menos 13,09 kilojulios Kelvin, lo cual nos entrega un valor de 1,76 kilojulios kilogramo.